estás en modo camaleón. Entonces, este modo camaleón, ¿de qué se trata? De poder nosotros adaptarnos a lo que tenemos alrededor. Y esto es una cosa en la que el ser humano es muy versátil. Nosotros nos vamos adaptando a muchas cosas. Nosotros vivimos en este modo de adaptación continua y vamos a ir mirando un poquito qué es la adaptación. ¿Qué es esto a lo que nosotros llamamos adaptación? Y esta frase nos va a acompañar toda esta temporada y es la razón principal para fijarnos metas personales, es por lo que te obligan a convertirte para alcanzarlas. Jim Rohn lo decía y justamente es esto, el camaleón se convierte en algo diferente, pero para poder lograr su meta, que es la sobrevivencia. ¿Por qué él se adapta? ¿Por qué él toma el color se acomoda a la superficie? Pues para que no lo maten. Y esa es supervivencia. Nosotros, ¿cuál es nuestra meta que tenemos y cómo nos vamos a adaptar a esa meta? Pero ahorita vamos a ver unos aspectos importantes cuando nosotros nos adaptamos, a qué nos adaptamos, a qué sí y a qué no. ¿Vale? Entonces, esta va a ser la frase que nos acompañe toda esta temporada. Veamos un poquito qué es la adaptación. Y en qué es la adaptación, me gusta mucho esta imagen porque muestra claramente justamente ese equilibrio que es la adaptación entre las necesidades externas, entre las necesidades internas y las exigencias externas. Si se dan cuenta, la piedra tiene un color gris, pero el camaleón tiene un color rojo. Y él lo que hace es comenzar a difuminar su color con el color de la piedra. Entonces, veamos la definición de adaptación para este proceso. Es un proceso fisiológico o un rasgo morfológico, que es lo que estamos viendo acá, o un modo de comportamiento, que es lo que hacemos nosotros los seres humanos cuando nos adaptamos. Nosotros nos vamos adaptando, uno en la medida en que va creciendo, nosotros no hablamos de la misma forma cuando estamos en el grupo de amigas, que cuando estamos en la universidad, que cuando estamos dentro de un grupo de personas en el trabajo o cuando estamos en la familia. Nuestras conversaciones tienen un tono de mayor familiaridad en unos espacios que en otros. Y ayer hablábamos precisamente con una amiga tenemos varios ámbitos. Hablamos con los niños, hablamos con los adolescentes, hablamos con los jóvenes, hablamos con los adultos. Y es diferente. Cuando yo le hablo a un niño y estoy en la iglesia infantil, mi conversación con ellos es diferente. Yo me adapto, mi modo de comportamiento con ellos, me siento en el piso con ellos y hablo a la altura de ellos. Entonces, mi modo de comportamiento se modifica para poder entrar con ellos y poder trabajar con ellos. De la misma forma con los adultos, no me voy a sentar en el piso con los adultos. Nosotros tenemos un espacio diferente, nos adaptamos, eso es. Y esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué se hace? Porque hemos evolucionado definitivamente. Hemos evolucionado. ¿Y a qué hemos evolucionado? Durante un periodo, mediante una selección natural de tal manera que incrementemos, ojo con esto, una expectativa a largo plazo para reproducirse con éxito, o para reproducir el éxito, o para lograr el éxito. Entonces, nuestro proceso de adaptación es ese buscar el equilibrio entre lo que tengo adentro y lo que hay afuera, sin perder mi esencia, sin perder esa ancla de la que nos habló Carlos, y me voy siempre a ese punto, porque justamente es lo que le da identidad a mi emprendimiento, lo que me da identidad a mí como persona. Y yo voy acomodando a mi entorno. Muchas veces cuando nosotros hablamos de procesos de adaptación, las personas me dicen es que yo soy así. Y cuando nosotros, de cierta forma, nosotros nos cerramos a un yo soy así, nosotros estamos perdiendo esta oportunidad de crecer con una comunidad alrededor, de irnos, no es que yo cambie mi interior,
es que yo crezco con lo que yo tengo alrededor. Es diferente, es un poco diferente el esquema. Entonces, fíjense que hay algo bien importante dentro del proceso de crecimiento y del proceso que vamos teniendo con nuestro emprendimiento y con nuestros proyectos en la medida en que van yendo hacia un mercado. Y es que voy creciendo hacia el mercado, voy entrando a un mercado nuevo, les pongo un ejemplo. Estoy en este momento abriendo un restaurante y comencé con mi restaurante y ese restaurante lo estoy abriendo y en el norte de la ciudad. Comencé a trabajar en el norte y allá hay ciertos menús que agradan. Abrí una sucursal y abro la sucursal en el oeste. Resulta que en el oeste yo tengo que tener en cuenta qué variables son las que gustan en el oeste. Yo tengo que comenzar a inspeccionar cuáles son las variables que gustan en el oeste, cuáles son los menús que gustan más en el oeste. No puedo coger y replicar de aquí para acá. Tengo que mirar qué hay alrededor. Entonces, esos son los procesos de adaptación. Y uno de los procesos de adaptación más sencillos que tenemos los seres humanos es el clima. Y creo que lo hemos vivido estos días, yo creo que a nivel nacional, yo creo que a nivel mundial. ¿Qué nos pasa en este momento con el frío? En Cali estamos acostumbrados a andar así como suelticos, pero ahora nos toca andar con chaqueta y sombrilla, porque el proceso de adaptación frente a los fenómenos climáticos es uno de los que tenemos que trabajar todo el tiempo y más nosotros que tenemos unos climas tan cambiantes. Ese es el proceso de adaptación. Entonces, ¿cómo interfiere este proceso de adaptación con nosotros y con lo que nosotros hacemos todo el tiempo? ¿Qué es por qué lo hacemos? Por la necesidad de aceptación o por supervivencia, para que seamos aceptados en un mercado, para que nuestro producto entre en un mercado. Ese es el objetivo, que nuestro producto ingrese a un mercado, que nuestro servicio entre a un mercado. Yo puedo querer hacer las cosas de esta forma y me quedo con solamente las 3 o 4 personas que me compran. Pero si yo quiero crecer, si yo quiero expandirme, yo necesito saber qué necesita el mercado, qué es lo que quiere el mercado y de esa forma comenzar a trabajar en adaptarme a ello para poder crecer. Fíjense que ayer me contaba mi mamá, el conjunto, el apartamento de enfrente lleva desocupado desde que yo estoy aquí, 3 años. Y le hablaba a mi mamá con la dueña del apartamento, venga, ¿y usted en cuánto lo tiene? No, en 1.300.000. Ah, sí, pero es que aquí los apartamentos normales no están en ese valor. Entonces, la señora lleva 3 años con el apartamento desocupado, pero ella no se ha adaptado al mercado. Ella pretende cobrar ese valor. Entonces, como no se adapta, definitivamente no va a lograr el objetivo. Lleva 3 años pagando administración y servicios sin recibir ingreso. Entonces, no hay aceptación de su oferta, por tanto, su supervivencia están a punto de decir, bueno, ¿qué hacemos con ese apartamento? Entonces, aquí que esto es uno de los ejemplos más interesantes que hemos tenido nosotros de adaptación, porque muchas empresas les tocó hacer un cambio total para poder adaptarse y en la pandemia hacer algo nuevo. Fíjense que esto fue un boletín de prensa que salió en el 2020. Nuevos hábitos y costumbres entran a nuestra cotidianidad producto de la pandemia por COVID-19. El proceso adaptativo es propio del ser humano. La resiliencia, el autocuidado y la capacidad de afrontamiento son clave. Entonces, eso fue lo que sucedió durante la pandemia. Comenzamos a utilizar esas cositas en la boca, pero pues estas cositas en la boca eran normales para los médicos, para nosotros no. Entonces, bueno, listo, nos ponemos un tapaboca desechable, pero como somos tan creativos, aparecieron todas estas cantidades de variables. Aparecieron los tapabocas con formas diferentes, personalizados, con el respirador, sin el respirador, que combinaban con la moña, que combinaban con la ropa, que de la florecita, la no florecita. Todo esto fue para cumplir la expectativa
superar una necesidad que teníamos, pero también con un toque diferente, con creatividad. Y díganme si no, comenzábamos a mirar en el catálogo a ver cuál me parecía más bonito. Yo los compraba de acuerdo con mi vestuario. Entonces, si me iba a poner de rosado, entonces utilizaba el tapabocas rosado. Todo esto era para que, sí, cumplían las necesidades, pero también era un tema de cómo llegaba al mercado cada personaje que hacía tapabocas. Entonces, con un filtro, con 2 filtros, y estuvimos un buen tiempo en esta tarea, en que los de tela, no los de tela, entonces sacaron unos por ahí que en neopreno, que eran mejores, y toda esta creatividad que se desarrolló fue proceso de adaptación. Entonces ya no solamente era el tapabocas, sino las tiritas para el tapaboca, y se desarrolló toda una línea de productos alrededor del tapabocas y todo un mercado alrededor del tapabocas. Entonces, ¿qué fue esto? Afrontamiento. ¿Y qué es el afrontamiento? Y a mí hay una historia que me encanta y es El Principito. Y es esta capacidad de afrontamiento que nosotros debemos desarrollar. Y hay algo que nos ha pasado en esta nueva etapa o en esta nueva generación de chicos, y es que nosotros le hemos quitado a nuestros hijos esta capacidad de afrontamiento. Miren lo que es el afrontamiento. Cualquier actividad que un individuo puede poner en marcha, tanto de tipo cognitivo como de conductual, o sea, pensamiento o actuar, con el fin de enfrentarse a una determinada situación. Nosotros hoy en día, cuando nos vamos a enfrentar a un reto, a veces no queremos que nuestros hijos se enfrenten retos. Los cubrimos tanto, los protegemos tanto, que les quitamos la posibilidad de enfrentar retos. Nosotros enfrentamos un reto grandísimo con pandemia y aún más grande con el paro. Y nos levantamos. Algunos no se pudieron levantar después de eso. Y esa capacidad de afrontamiento es la que en los emprendimientos, llevada de la forma correcta, los hace crecer a otro nivel. Haciendo un análisis correcto de las cosas de todas las variables. Y actuando, que ese actuar para enfrentarse sea evaluado precisamente, bueno, mis costos, si no me está desviando de lo que yo quiero en mi emprendimiento. Entonces, esta capacidad de afrontamiento nos activa algo muy importante, y es lo que pasa en El Principito. Por eso amo esta historia, y si no se la han leído, se las recomiendo. No es lo mismo verse la película que leerse el cuento. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la creatividad, el afrontamiento, la adaptación necesita creatividad. Necesita nuestro modo camaleón, necesita que nos adaptemos, pero ¿a qué me adapto? ¿Me adapto a lo que tiene el de al lado? ¿A qué me adapto? Esto no es un sombrero, decía él. Él decía, allá adentro, esto es una boa que se comió un elefante. ¿Usted ve la boa? ¿Usted ve el elefante? No, es la imaginación de un niño, es esa parte de nosotros que tiene que estar viva. Y por eso, aquí voy a hacer un punto aparte. Nuestro motivante del emprendimiento tiene que estar tan vivo en nosotros. Por eso cuando hablé por allá en la temporada pasada, cuando hablaba de las motivaciones, cuando hablamos de nuestras oportunidades y nuestras fortalezas, tenemos que tenerlas escritas y muy claras, porque esas son, cuando vengan estos momentos en donde yo tengo que adaptarme, yo tengo que acordarme el por qué lo estoy haciendo y cuáles son mis fortalezas, porque de ahí es donde yo voy a traer, esas son mis herramientas para yo decir, bueno, estas son mis fortalezas, y de aquí es donde yo voy a tomar para crear algo nuevo, para crear algo para sorprender a mi cliente. Porque ese es el objetivo de un emprendimiento. ¿Cómo sorprendo a mi cliente? ¿Cómo con el mismo emprendimiento de servicio, de taller de motos como lo tiene John, hago algo diferente? Le pongo el cafecito,
le tengo la revista para que pueda hacer algo distinto. Yo me acuerdo hace algún tiempo, en este tema justamente de sorprender a nuestro cliente, yo tenía en mi carro en Bogotá, yo iba a un taller en donde me hacían el cambio de aceite, pero el tema no era el cambio de aceite, el tema era la experiencia que yo vivía justamente en el cambio de aceite. Yo llegaba, doña Giovanna, ¿cómo está? Ellos tenían mientras que arreglaban el carro, tenían una salita en donde uno se sentaba, uno podía poner su computador, trabajar, tomarse un café, mirar una revista. La salita era muy agradable. Si yo quería ir a mirar qué le estaban haciendo por mi carro, en mi carro abajo podía hacerlo, porque me gusta hacerlo. Soy ingeniero, así que chismear mi carro por debajo me gustaba hacerlo. Lo hacía, estaba pendiente, me decían, mire, doña Giovanna, resulta que le hacían revisión de la parte eléctrica, entonces su carro tiene esto, su carro tiene esto, mire, le podemos hacer esto, daban un valor agregado. Entonces, todas estas cosas eran las que hacían sorprender al cliente. ¿A quién se le ocurrió eso? Alguien que se sentó, vio las necesidades del cliente y con un poco de creatividad mirando más allá, hizo un ejercicio. Creatividad, ver un poco más allá, y eso lo vamos a ver un poquito. Ver que esto no es un sombrero, sino que esto es una boa con un elefante, que se comió un elefante. Entonces, la creatividad es algo maravilloso y el proceso de adaptación nos activa la creatividad, y la creatividad nace en la capacidad de imaginar que tenemos los seres humanos. ¿Qué sucede? Que a nosotros a veces estamos tan sumergidos en el día a día y tan sumergidos en lo que tengo que hacer. Me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar, tengo que producir, tengo que llegar a mi casa, tengo que comer, tengo que atender a los niños, tengo que acostarme y tengo que volverme a levantar el día siguiente, que no le doy el tiempo a sentarme a imaginar cómo sería sorprender a mi cliente de una forma diferente. No le doy el tiempo a imaginar algo diferente. Y somos muy estructurados, y comienzo por mí. Soy totalmente cuadriculada. Cuando estaba haciendo la presentación, yo decía, mis presentaciones siempre ya tienen movimiento porque tienen algo de curvas, pero siguen siendo el mismo tipo de letras, la misma cosita en el mismo sitio, porque soy cuadriculada. Y la creatividad es algo que tenemos que ir desarrollando, saliéndonos un poquito de lo convencional. Y necesitamos hacerlo para que nuestro emprendimiento tenga algo diferente. La imaginación es la gasolina de la creatividad. Tenemos que sentarnos a permitirnos divagar. Estoy perdiendo el tiempo. No, no estás perdiendo el tiempo. Estás dándole espacio para que tu imaginación, para que tu cerebro piense qué hacer con tu emprendimiento. Si tienes un producto, míralo. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Será que esto sirve para otra cosa? ¿Será que esto está bien hecho así? Permítete saber que tu producto no es producto final terminado, que puede ser mejor. Y en eso tenemos que pinchar un poquito el ego, ¿no? Porque es que, no, lo que yo hice, está divino. No, puede mejorar. Y ese puede mejorar es donde tenemos que activar la creatividad. ¿Y qué quiere mi cliente? Entonces, en ese punto de qué quiere mi cliente, existe un señor que se llamó Alex Finney Osborne. No sé si todos han escuchado lo que se llama la lluvia de ideas, pero se lo inventó este señor. En 1953, él escribe un libro que se llama La imaginación aplicada. Resulta que él estaba a punto de perder su empresa y se sienta con todo su staff de coordinadores, cargos medios, cargos altos, hasta los más bajitos, se sentó con todos los que se quisieron sentar en la mesa y se tomaron un café. Y dijeron, bueno, esto está pasando, ¿ustedes qué se les ocurre? Y comenzaron, él ya venía trabajando, él es un publicista y ya venía trabajando en este tema de recoger la información de la gente. Estamos hablando de 1953. Un poco antes, lo que a él le sucedió. Cuando él comienza a recoger toda la información de la gente, él dice, hay muchas ideas muy buenas que a mí no se me hubieran ocurrido, jamás. O sea, es que la gente ve cosas que yo no veo.
Y en una tomada de café, por eso cuando a mí me dicen los emprendedores, ven, Giovanna, quiero contarte algo de mi emprendimiento, le dije, listo, buenísimo, tomémonos un café, botémosle corriente un rato. Esa tomada de café, botarle corriente un rato es maravillosa. Hablemos de nuestro emprendimiento, lluvia de ideas. Y eso viene desde por allá. Y resulta que a este señor le funcionó tan bien que él salvó su emprendimiento. Y en esa salvada de su emprendimiento, él dijo, voy a escribir un libro. Pero resulta que esa lluvia de ideas no fue suficiente. Porque él decía, bueno, yo tuve la capacidad de coger todas esas ideas y sacar como lo que yo necesitaba de las ideas, pero creemos un método. Entonces él dijo, listo, toda esta lluvia de ideas, creemos un método. Entonces, pongámosle tarritos a la lluvia de ideas para poder coger el agüita y poder decir, bueno, esta es el agua que me sirve. Y se inventó un método que se llama la solución creativa de problemas. Este método, que está en su libro Imaginación Aplicada y es utilizado en todas partes del mundo desde esa época, lo que dice es, bueno, cómo nosotros, toda esa creatividad que hay en todas las personas que están a mi alrededor, ¿cómo hago para yo aplicarlo? ¿Cómo hago para yo hacer el ejercicio? Y es un paso a paso que me va dando. ¿Y cuál es la herramienta más importante que yo puedo utilizar en este método? La herramienta más importante del ejercicio es la pregunta. Y quiero que observen la imagen porque los vengo trayendo en este proceso de la lluvia de ideas, de una tomada de café, que coloco los tarritos cuando hay lluvia y traigo los tarritos, pero cuando yo implemento un método, yo lo que hago es establecer que el techito, yo coloco una canal, a través de la canal recojo el agua y ya tengo en un tanque con una llavecita el agua disponible para el consumo. Y ya no voy a recoger 2 tarritos, sino voy a estar todo el tiempo que llueva almacenando el agua y quizás filtrada, como se dan cuenta en la imagen, filtrada con un colador, está filtrada y ya no viene con mugrecito y la puedo utilizar para cualquier labor que tenga en la casa. Eso es coger la lluvia de ideas, aprovechar el máximo posible y enrutarla para el uso. Esas son las preguntas. Cuando yo hago lluvia de ideas y yo establezco las preguntas correctas, yo implemento este método que nos da Osborne. Entonces, cuando tengo todas estas cosas que me suceden alrededor de mi emprendimiento y como les decíamos en la invitación, cuando las cosas están saliendo como que me sorprende un cambio y ese cambio me saca de mi estado de confort y tengo que reaccionar. En ese tengo que reaccionar, tengo que aplicar la creatividad, pero tengo que primero preguntar qué pasó, por qué pasó, cómo pasó. Tengo que hacer preguntas para activar la creatividad de la conducta humana y de esta forma comenzar un proceso. ¿Y ese proceso cuál es? Y aquí les voy a dar los 6 pasos que da justamente Osborne para que nosotros podamos hacer ese método. Este método, para las personas que están inscritas en TUP, que es el seminario que comenzamos esta noche, que es el seminario de tiempo de unir las piezas, este método lo vamos a trabajar en seminario de unir las piezas. Si todavía no te has inscrito, tienes tiempo de inscribirte todavía. Me puedes dejar un mensajito por acá por el chat o nos inscribes, ahorita les dejo los datos. Entonces, solucionar problemas. Lo primero que tienes que hacer es identificar el objetivo, el deseo o el reto. Lo segundo es recolectar la información. ¿Cómo la recolectamos? A través de las preguntas. A través de decir qué pasó, cómo pasó, qué fue lo que pasó, toda la información. Y tengo que clasificar el problema. ¿Qué tan grave es el problema? El problema es de materias primas, el problema es de atención al cliente, el problema soy yo, el problema es, ¿qué es el problema?
¿En dónde está? Exactamente. Después hablo de generar las ideas. Comencemos a dar posibles soluciones a ese problema. Porque si simplemente nos sentamos a hablar de lo que sucedió, pues comienzan a soltarse muchas ideas, pero son abiertas. En cambio, si se dan cuenta, esto va siendo como un embudo que me puede llevar a seleccionar o reforzar soluciones. Encontrar cuáles son esas posibles soluciones que yo debo trabajar y de ahí hacer una planificación de una acción. Y me gusta mucho esta frase que dice Osborne en su libro, en donde dice, la creatividad es una flor tan delicada, y me encanta que utiliza la frase tan delicada, que al lavarla tiende a hacerla florecer, mientras que el desánimo a menudo marchita el brote. Cualquiera de nosotros tenemos más y mejores ideas cuando nuestros esfuerzos son realmente apreciados. Y aquí quiero hablarles porque justamente ahí es donde está mucho de los problemas de creatividad. Cuando nosotros tenemos ideas y las exponemos y no son escuchadas, nuestro ser emocional se siente ofendido y la creatividad, yo no vuelvo a presentar esa idea, yo no vuelvo a decir nada, yo mejor me quedo callada, deje así. Y ahí es donde cometemos el error más grave, porque dejamos de ser creativos, porque las personas que están con nosotros o alrededor de nosotros, de cierta forma no valoran esa creatividad. Pero nos estamos cuarteando nosotros en ser creativos. Entonces, independiente de lo que pase alrededor, hoy lo animo a que no importa lo que digan las personas alrededor, usted nunca pierda su creatividad. Créanme, muchísimas veces, y vemos muchísimos ejemplos, desde IBM, pasando por iPhone, pasando por todos los productos, desde la bombilla. Lo primero que tuvieron fue rechazo a su idea creativa. Todavía estuviéramos pensando que la Tierra es plana. Si la persona que pensó que la Tierra era redonda se hubiera quedado callada. La creatividad y la imaginación necesita persistencia, porque es como una flor tan delicada. Pero nosotros debemos ser quienes cuidamos esa flor. No podemos dejar que las personas de afuera sean quienes la cuiden. Entonces, nuestro corazón, nuestras emociones deben ser cuidadas cuando tenemos la parte creativa. Debemos saber que a quienes están rechazando es a la idea, no a la persona. Y sencillamente, ok, voy a escuchar tus comentarios, si no te gustan, voy a ver cómo ajusto, si es el caso, si yo lo veo válido, pero escuchar es supremamente importante en el proceso creativo, porque justamente de eso se trata y para eso lo hablamos, para eso nos tomamos el cafecito y charlamos de los emprendimientos. Entonces, es bien importante que tengamos esto claro, porque ahí deja muy, muy específico, Osborne, que hay un proceso emocional en la creatividad. Y ese proceso emocional hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Y ahí me linko con la charla que veníamos anterior. Nuestro objetivo es, ¿cuál es la expectativa de mi cliente? ¿Cómo lo puedo sorprender a mi cliente que diga, ay, me encantó esto que me llegó? Me encanta cómo me atienden. Es que yo llevo mi moto a ese taller y no solo me arreglan la moto, sino me la entregan limpia y el señor es súper amable y como me le hicieron un cambio de aceite, él me llamó cuando ya él tocaba el siguiente cambio de aceite, él me llamó para que yo fuera y hasta me acordó que me tocaba cambiar el aceite y no, y el sitio súper limpio. Entonces, claro, hay una experiencia, ¿se acuerdan de las expectativas por experiencia que todos tenemos que manejar? Esa parte es súper importante. ¿Cómo sorprendo a mi cliente? ¿Cómo voy superando esas expectativas? Entonces, tengo que ser creativo y adaptarme. ¿A qué? Al entorno en donde estoy. Y de ahí, ¿cómo impacto su decisión de compra? No solamente esta, sino la siguiente. Y no solamente la compra de él,
sino la compra de todas las personas que están a mi alrededor. Y la compra de las personas que están alrededor de él, porque él es un influenciador. Si él lleva la satisfacción, él va a atraer a más personas. Entonces, mi objetivo es cómo hago para satisfacerlo. Si algo no está bien, si definitivamente yo no estoy logrando las ventas que quiero o llegando al mercado que quiero, tengo que analizar qué está pasando en el mercado. Ayer hablaba con un amigo y me decía, Joan, es que no he podido consignar una sola casa, trabaja en el mercado inmobiliario. No he podido consignar una sola casa. Y yo le decía, chequéate cómo es el mercado. ¿Estoy siendo yo el problema? El problema está en el mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si nos tenemos que adaptar, pues nos adaptamos y buscamos una estrategia que vaya acorde con la situación del mercado actual. Pero necesitamos saber qué es lo que está pasando. ¿Necesito mejorar mi producto o mi servicio? ¿Qué necesita mejorar? Todas estas son la identificación del objetivo y el resto de cosas, por eso les digo, el resto de cómo se desarrolla esta metodología de solución de problemas. Ojalá puedan estar en el seminario de esta noche para poder desarrollarlo, porque es un método que sí requiere de sentarse y analizar, de hacer todo el proceso, de mirar cuáles son las alternativas. Y para cada emprendimiento es diferente, o para cada proyecto es diferente. Para cada vida es distinta. Esto no solo es para proyectos, aplicado también a nuestra vida. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo? ¿Cuáles son las metas que yo tengo? ¿Y cómo hago yo para cumplirlas? Ahora, quiero darles 10 consejos para aumentar su capacidad creativa, que tiene que ver mucho con todo este proceso que nos plantea Osvaldo, con esta tarea de primero identificar nuestro objetivo, poder recopilar la información, generar ideas, hacer ese ejercicio de buscar las soluciones y hacer un plan de trabajo. El primero es aprender a mirar los problemas de una forma diferente. Básico. Tener un pensamiento crítico, mirar, ir mucho más allá, tener todos mis sentidos activados para poder mirar. El segundo punto tiene que ver con hacer el pensamiento visible. Ay, rayen, dibujen. Yo llego donde mis clientes y cuando no hay tablero les digo, ay, me hace falta un tablero. Entonces saco hojas y yo rayo. O sea, yo no puedo hablar si no estoy rayando, porque yo al cliente le voy dibujando y le voy haciendo esquemas de lo que necesito. Soy totalmente visual. Entonces, es utilizar esquemas para potenciar la creatividad. La creatividad necesita ese proceso de catarsis, expandir nuestra mente fuera de los estándares clásicos marcados por los informes y memorandos. Y aquí los que están, los contadores, yo sé que ellos son estructuraditos y yo también, yo soy de números y letras. Pero cuando estamos hablando de proceso creativo, tenemos que dibujar, tenemos que soltar lo que recibe el papel, lo que suelte la mano, para que podamos hacer el ejercicio de poner nuestra creatividad, lo que piensa nuestra mente en un papel. Y créanme que ahí va a haber muchas más ideas, más interesantes. Y aquellos que son realmente, que trabajan en el medio creativo, se van a dar cuenta y creo que apoyan el tema. Definitivamente estamos en un tema de creatividad cuando yo cojo el papel y comienzo a decir, bueno, ¿cómo podría ser mi producto? Así sea un servicio, dibuje el flujo. Desde que el cliente me pide el servicio, ¿yo qué hago? Después hago esto, después hago esto. Ay, y si aquí le meto esto, el cliente se va a sentir más contento. Ay, y haga la tacita de café. Chévere, súper, excelente. Ok, la siguiente, tercero, hacer nuevas combinaciones. Y fíjense que fui muy propositiva en la tarea, intenté hacer el ejercicio y decir, bueno, le voy a meter letras nuevas a esta presentación. Nuevas combinaciones, ¿de qué? Como el camaleón. Permitir que nuestras ideas y pensamientos se combinen entre sí de nuevas maneras, seleccionando entre todas las combinaciones cuál es útil. A veces nos cerramos las ideas, a veces
tenemos un solo pensamiento. Es que yo pienso así, pero venga, abra su pensamiento, permitamos ser transformados. Romanos 12:2 dice que el Señor dice, permíteme que transforme tu forma de pensar para que tú veas mi buena voluntad agradable y perfecta. Permitamos que nos transforme nuestra mente y es justamente abrirla a esas nuevas ideas. El pensamiento creativo que tiene el Señor es una cosa maravillosa y si no veamos la creación todos los días, no tenemos un amanecer igual, jamás vamos a tener un amanecer igual uno que el otro. Tómele foto todos los días al amanecer y se va a dar cuenta que cada día tenemos una obra de arte diferente hecha por el Creador. Entonces, haga nuevas combinaciones. Cuarto, pensar con fluidez. Y esta sí que me gusta. Todo vale, mas no todo me conviene. Ojo con esto. Generar tantas ideas, obvias y nuevas, como sea posible sin criticar ninguna clase. Ponga todo sobre la mesa. Porque muchas veces se nos vienen a la cabeza ideas muy locas, ¿no? Entonces uno dice, ay, pero esas ideas que se me vienen a la cabeza, no deje que una mala idea se quede en la cabeza, póngala sobre la mesa. Así usted diga, ay, pero esa idea, póngala sobre la mesa y argumente, póngalas todas sobre la mesa y hágala y póngales los valores a cada una y diga, bueno, estas ideas, todas son válidas, pero ¿cuáles me convienen? De lo que hemos venido hablando, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a esa ancla que yo definí, de acuerdo a esos principios que yo tengo. ¿Cuál es un pensamiento viable en mi emprendimiento? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay cosas que por lo menos sí puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Piense con fluidez, permita que el pensamiento llegue, pero después siéntese y evalúe todas las posibilidades y saque lo que es viable y lo que no. Con eso usted de una vez a la loca de la casa le dice, esto no, esto sí. Y de esa forma usted le va acallando también a la loca de la casa, porque si no, el pensamiento que es un no, queda divagando porque no sabe si sí o si no. Es importante hacer ese ejercicio. 5, conectar el que no está conectado. Esto es muy importante. Estamos hablando de pensamientos. Retar al pensamiento túnel. A veces solo pensamos así. Vamos como así, como los caballitos. No pensamos más allá. Activando patrones diferentes de pensamiento. Permítase pensar de formas diferentes. A veces somos supremamente cerrados. Es que la gente solo toma torta con café. Venga, un agua aromática. Es que hay gente que no puede tomar cafeína. Tristemente a mí la semana pasada me tocó dejar de tomar café y yo tengo café para crecer. Y me tocó dejar de tomar café a punta de aromática. Entonces tocó pensar un poquito diferente, listo. Hay que pensar diferente. Hay personas que tienen un pensamiento distinto. Tenemos que hacer el ejercicio. Y conectar lo que no está conectado. A veces esas cosas que están dentro de nuestro emprendimiento, que están de pronto por allá suelticas y no las hemos podido conectar y dice, pero ¿esto cómo va? Siéntese, imaginación, dele el tiempo a cada cosa que tiene su emprendimiento para que todo pueda conectar una cosa con la otra. 6, y este me gusta mucho, pensar en lo contrario, ver la otra cara, póngase del otro lado. ¿Usted compraría su producto? ¿Usted compraría su servicio? Póngase del otro lado. Acercarnos al problema de otra manera, invirtiendo sus límites, dándole la vuelta, poniéndole detrás del que va adelante. Es decir, siéntese del lado del cliente. Evalúe. ¿Usted compraría? ¿Cómo se sentiría atendido usted si usted está llegando? Esto activa el proceso creativo, totalmente. No sé si ustedes han visto esa serie que se llama Jefe Encubierto. Es genial. A mí me encanta. Y justamente es eso lo que nos permite ver desde otra óptica. Ver que a veces no vemos. Y eso es muy importante. 7, y ya estoy terminando, buscar ideas
en otros mundos, utilizar analogías simples en campos de diferentes campos o sectores. ¿Dónde estoy hablando? En la naturaleza. En la naturaleza podemos ver muchas cosas maravillosas. En otros sectores podemos ver cosas que podemos traer a nuestro sector. A veces vemos, no, es que eso es de por allá, eso aquí no lo aplico. Venga, de pronto eso me sirve acá. Buscar ideas de otros mundos es justamente eso. ¿Qué están haciendo allá que puedo aplicarlo aquí? Eso es proceso creativo. Octavo, encontrar lo que no estás buscando. Y a veces nos pasa, ¡ay! Lo descubrí. Serendipia, si no estoy mal, decía mi pastor en este domingo. Es como apareció la Coca-Cola. Preparar la mente para la casualidad, que no es casualidad. Identificando que la casualidad es simplemente la voluntad del creador sorprendiéndonos con su creatividad. Cuando a mí de pronto, ¡ay! ¿Y esto? Y a mí me pasa muchas veces que estoy escribiendo información y de pronto yo, ¡ay! ¿Y esto? Encontré esto y me llega información y yo, ¡ay! Gracias, Señor, porque esa es tu creatividad, no la mía. Y qué maravilla. Es sencillamente dejarnos sorprender cuando viene el proceso creativo. Noveno, despertar el espíritu de colaboración en equipo. Y esto es vital cuando nosotros estamos trabajando. Establecer, dialogar, establecer ese diálogo, suspender los juicios, ser honestos, reunirnos, expresar ideas, compartirlas con un equipo para crear condiciones de cultivo para la creatividad. Esta tomada de café que yo les digo, esto que hizo Osborne, que le dio el inicio a la lluvia de ideas para que él escribiera su libro. Esta sentada es importante. A veces les da miedo sentarse a hablar de su emprendimiento porque otra persona les puede robar la idea. Pero hablen, dialoguen, quiten los juicios y comiencen a soltar información, porque ahí es donde hay lo más valioso. En su equipo hay más información de la que ustedes creen. Eso es muy importante y activar la creatividad ahí es muy importante. Y el último, el más importante, desarrolla la creatividad, dele el tiempo a desarrollar la creatividad. La creatividad es mirar donde otros no miran y pensar en lo que nadie ha pensado. Porque nada es imposible para Dios. A veces nosotros nos cerramos, no, es que eso no se puede. Es que eso no es posible. No es posible. Pero miren, la misma frase con la que cerré la vez pasada. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros tenemos creatividad, cuando nosotros le damos espacio a desarrollar la creatividad, que es una de las cosas que tenemos que hacer, darle el espacio a desarrollar la creatividad, a tener imaginación, porque a veces no es que allá está echando globos al aire. En una echada de globos al aire, gracias a los globos al aire tenemos internet, celulares, la bombilla, el carro, gracias a globos al aire. Entonces, tengamos globos al aire, démosle el espacio de tener globos al aire, de pensar en nuestros emprendimientos de una forma propositiva, de una forma que realmente digamos, bueno, esto puede darnos un valor mayor, podemos aportar mayor a la sociedad, podemos hacer algo diferente para la sociedad y realmente hacer de esto que estamos haciendo, de esto que estamos trabajando hoy, algo totalmente diferente, algo para las personas, algo que cambie las vidas, algo que haga la diferencia, porque eso es lo que nosotros queremos con nuestro emprendimiento, poder impactar